Día 1. Alfabetizar es alfabetizarse. Medellín, diciembre del 2021. Querida comunidad de Mico Ahumado, les escribimos esta carta para narrarnos, para colocar en palabras un poco de lo que hemos sido en esta expedición, para comprendernos como maestros y maestras. Iniciar un viaje trae consigo los desacomodos, los miedos y las preguntas propias por cada una y cada uno de nosotros. Nuestra práctica pedagógica no sería una excepción a esto, y sobre todo nuestro encuentro con la cocina, un lugar del cual nos hemos alejado, hemos dejado a otros y otras, o simplemente hemos invisibilizado a razón de tenerlo tan cercano. Todos nosotros hemos decidido ser maestros y maestras porque reconocemos en la educación nuestro camino para creer en un mundo otro posible. Vemos luz y horizonte esperanzador en la educación. Bien dice una colega nuestra que alfabetizar es alfabetizarse. Y es de esta forma que nosotros iniciamos este viaje, alfabetizándonos, a través de la palabra dulce, de las lecturas y del encuentro con la cocina como un aula más. Pero esperen un minuto. No ha sido así de sencillo como a veces tienen las palabras la capacidad de expresar. Hemos cuestionado el rol de nosotros como maestros y maestras en la cocina. Hemos puesto la cocina más allá de su condición de nutrición. Hemos comprendido la cocina como un aula, un laboratorio donde vemos otras posibilidades educativas. Para otras de nosotras ha sido entonces el quitarle la condición de obligación, el de construir la cocina como un lugar de imposición de las mujeres y reconstruirla como el lugar del encuentro, del cuidado y el afecto. Ha sido un proceso de resignificación de ese espacio sabiéndonos maestras y maestros. Ustedes se han de preguntar, ¿cómo ha sido ese camino? ¿Qué les ha posibilitado llegar a esas comprensiones que tienen al día de hoy sobre la comida y la cocina? Y la respuesta no es fácil o simple de narrar. Es un camino de largo aprendizaje y diálogo en colectividad. Iniciamos nuestra práctica pedagógica desde la virtualidad. Así que las primeras relaciones que tuvimos como grupo fueron a través de los retos de cocina, que nos ponían a prueba con diversas técnicas, recetas y las formas de construir relato con las recetas. Reconocimos de un alimento un sabor nunca antes experimentado, como lo dulce de un postre de aguacate, o las posibilidades que tienen las diferentes técnicas en la cocina, como el baño de María en el proceso de hacer un queso de soya. Pensar y reflexionar sobre la comida fue el proceso de cocinar, de sabernos colectivos, y también lo fue el teorizar sobre el alimento. El pensar el maestro a través de la pedagogía social y crítica, que nos permitiera otros horizontes posibles para habitar la escuela. Es entonces a través de este camino que comprendimos que el ser maestro es una experiencia que se camina, se siente, se huele y se degusta. Día 2. Explorando cotidianidades. Aquello que pensábamos que comíamos para satisfacer nuestras necesidades biológicas se volvió nuestra forma para reconocernos en historias, territorios, geografías, economías y culturas, desacomodando nuestro ser para disponernos a volverlo cotidiano reflexión y reconocimiento, desde un lugar que nos es tan cercano como lejano, a veces oscuro y desechado, habitado históricamente por nuestras madres y abuelas, e ignorando el conocimiento que allí se genera alrededor del fuego y las ollas, olvidando que nos condujeron por el camino etimológico de hoguera a hogar. Fue entonces cuando empezamos a preguntarnos por el conocimiento que se podía generar en la cocina a partir de los alimentos, y entonces como niños exploradores que miran cada cosa como si fuera la última vez, visitamos la plaza de mercado para entender que nunca habíamos abierto tanto nuestros sentidos para comprender las dinámicas en las que se mueve lo que comemos y que solamente puede llegar en un circuito perfecto entre la tierra y el agua, entre quienes siembran y cuidan los alimentos y quienes elaboran sus transformaciones finales. Nos reconocemos como colectivos porque sin colectividad no podríamos comer. Habitamos la cocina para reconocer y crear conocimiento. Trabajamos como en la plaza,
en circuitos que nos manifestaron la importancia de cada una de las sensaciones que nos propone el lugar de la cocina para sumirse en una acción educativa, del cansancio de la plaza, de seleccionar y decidir sobre lo que comemos, y pensando la receta, llegamos a la cocina de la institución educativa Gonzalo Restrepo Jaramillo para comprenderla en su dimensión organizativa, en donde cada pieza y sujeto poseen una narrativa, pero también para saber que las cocinas son mudanzas, que como la cultura, las cocineras y cocineros la llevan como si fueran una gran bolsa de la que no pueden y quieren desprenderse. La cuchara, con la que siempre comemos, la piedra sacada de ríos para machacar granos y carnes, el fogón de leña y los utensilios industrializados que tecnifican nuestras cocinas, constituyen nuestra historia. Por eso viajamos de nómadas a sedentarios, sabiéndonos como seres del mundo, un poco mongoles que recorren la estepa, comiendo kumis, leche de yak y mantequilla, hasta buscar su extremo y vecino chino para sembrar y comer arroz, tomarnos un camelio para recorrer la ruta de la seda y especias, descansar en un caravasar y seguir nuestra ruta hasta el Tibet para ver las distintas formas de cocina y de cocinar que habitan nuestro mundo. Unos prefirieron las piedras utilizadas como teflones, otros el barro para elaborar cuencos. El nomadismo utilizó el estómago de sus presas para transformar los alimentos o simplemente convertían su boca en cocina, masticando tanto que su boca adquirió técnicas para la transformación de los alimentos, del Tibet a España, de lo crudo a lo cocido, de lo hervido a lo graso. Fue entonces cuando nuestra América como el mundo se transformaría para siempre. Por eso no podíamos entender la cocina como un espacio sin sentido en donde solo transformamos alimentos, porque ella misma es un museo y un universo. Día 3. La cocina un aula más en la relación cocinar-educar. Entender la cocina como generadora y portadora de conocimiento significó para nosotros preguntarnos cómo hacer de la cocina un aula más en la escuela y sobre todo, cómo hacer para que la escuela y las comunidades reconozcan la fuerza y pertinencia pedagógica en la relación cocinar-educar. Hubo entonces que mudar la cocina de la escuela instalándola en el aula, llevando nuestro kit de cocina con nuestras herramientas pedagógicas, en el que los marcadores, borradores, lapiceros comparten espacio con nuestros delantales, gorros, ollas, cuchillos y tablas, generando un desacomodo en la escuela que empezó con nosotros mismos en la ciudad de Medellín, pero que se fue extendiendo en el horizonte hasta llegar a nuestro encuentro juntos en Micaumado. Vivir la cocina como laboratorio, habitarla como un aula más, significó poner en escena todo el contenido formativo que la constituye, construyendo circuitos en los que transitaban los alimentos junto con las geografías, historias y territorios contenidos en ella. Pasamos de estar sentados y receptivos al movimiento, porque tal como lo dice nuestra maestra Clara, la cocina es un territorio que se agita, y en esa agitación hicimos del aula un lugar para cocinar y educar poniendo el cuerpo y la palabra en acción. Con la cocina en el aula trajimos también el territorio, sus saberes y tradiciones para ponerlo en diálogo con el mundo. El cuaderno de apuntes pasó a un segundo plano por un momento, porque nuestros aprendizajes los fuimos incorporando primero a través de nuestros sentidos en la vivencia. ¿Cómo olvidar de dónde viene la canela, el cilantro y sobre todo ese arroz que no puede faltar en los comensales de mi caumado después de haberlos probado, olido, sentido, trazando sus rutas y simulando los recorridos y negociaciones con otros continentes en ese ejercicio de intercambio de semillas? Incluso cómo olvidar la importancia de un banco de semillas comunitario y de ser custodios de él cuando experimentamos en la simulación el saqueo que hacen los bancos cuando las comunidades confían sus semillas a ellos, exponiéndolos así al hambre. Todas esas sensaciones y relatos producidos a través de la cocina como un aula más son aprendizajes que pasan por el cuerpo y quedan para toda la vida. Aprendizajes activados a partir de conocimientos que han estado ausentes en la escuela porque no hayan cabida o pasan desapercibidos. Día 4. Proximidad. Comenzamos entonces a preguntarnos por ti, cuál era tu rostro, cómo era tu cocina, cómo habitabas tu territorio, cuál era tu enrutante. Así que comenzamos a buscar la forma de comunicarnos contigo, de acercarnos desde esta distancia abrumadora. Fue así como pensamos en escribirte, en comunicarnos contigo a través de cartas viajeras, que atravesaron territorio y rutas enrutantes para llegar hasta ti. Pero esta carta no podía ser lineal, tendría que ser una carta que abriera el universo de la comida. Es por eso que decidimos crear toda una experiencia sensorial donde apreciamos texturas, viajamos con el olor y el sabor envolvente de las especies, recorrimos diversas geografías y conocimos a otros que nos habitaban desde la lejanía. Pero también en estas cartas te enseñamos nuestros mundos de la vida.
En este proceso de construcción de nuestra primera carta, enmarcamos nuestra ruta de viaje hasta ti. Fabricamos hombres y mujeres de maíz que nos llevan a recorrer las cocinas latinoamericanas a través de recetas y preparaciones tradicionales, que sazonaban no solo los ingredientes, sino la memoria colectiva de todo un pueblo que resiste y lucha. Esa semilla de maíz, nuestra ofrenda de América para el mundo, nos acompañó en cada paso que transitamos juntos. Pero el maíz no fue el único que nos acompañó y recorrió con nosotros este viaje. Abrimos el universo de la comida en mi comado para comprender qué alimentos permanecen mayoritariamente en sus comensales. Es por eso que planteamos el taller Un día en la vida de, donde nos adentramos en los fogones y cocinas de los hogares micomaenses. Este taller nos dio una ruta y un enrutante para seguir construyendo este camino hasta nuestro encuentro, pero nuestras cartas no terminaban aquí. Esperamos días enteros tus respuestas mientras nos preguntábamos cómo había sido nuestro recibimiento. Fueron días de larga espera y la mañana de tu llegada, cuando aterrizaste a la serranía de San Lucas a Medellín, sentimos que es una realidad hecha. Comenzamos entonces a enrostrarte a través de los relatos y recetas. Descubrimos que el frijol y el cacao eran abundantes en tus tierras, que las madres y abuelas eran cocineras salvaguardas de memorias. Terminó de llegar tu primera carta y ya estábamos planeando la segunda, pero además en simultáneo comenzamos a abrir el espacio del taller, donde nos preparamos para nuestro encuentro. Comenzamos así nuestro viaje. En el camino reconocimos las cartografías que plasmamos en los mapas. Los relatos del territorio adquirieron sentido a medida que nuestros cuerpos lo observaron. Y en nuestro viaje no solo llevamos un equipaje e implementos personales, viajábamos con nuestra mochila que contenía todo un bagaje de técnicas y de herramientas pedagógicas, pero también todos nuestros sueños como futuros maestros. En la mañana con los niños, y en la escuela y en la tarde con el grupo de mujeres y jóvenes. Los talleres se convirtieron en un espacio vivo de construcción colectiva. Enseñamos y nos enseñaron. Aprendimos enseñando. Día 5. Rutas enrutantes. No has de olvidar, querida persona que nos lee, que somos expedicionarios. Eso quiere decir que cada tanto se emprenden viajes a distintos territorios de nuestro país y que en nuestra maleta de maestros y maestras, esa grande de lunares de muchos colores que nos acompaña en el centro del aula, adentro viene la comida, que es la forma como nos acercamos, conocemos y analizamos los territorios. Además, con ellas que enseñamos, compartimos y creamos vínculos con las personas. La comida es anfitriona, vayamos donde vayamos, hasta en el lugar más recóndito, los alimentos, recetas y siembras presentes en la vida de los que habitan un territorio nos hablarán de la geografía que les rodea, si estamos ante montañas cafeteras, ante llanuras de palmas o cañas, ante colinas habitadas por yuca o plátano. Nos habla de la historia que corre con el tiempo y la memoria que se ha ido construyendo de generación en generación, desde nuestros abuelos hasta nosotros mismos. Nos habla también de lo que somos, de la identidad que se teje y la organización social que nos rodea en la vida comunitaria. Nos habla de dinámicas económicas, de la forma en la que estamos dentro de las globalizaciones y cómo ésta nos impacta. ¿Entendiste entonces por qué la comida es supremamente importante para nosotros? Pues en conjunto con el ser maestros es el centro de nuestro pensamiento. Es por esto que hemos creado una especie de ruta que orienta todo este camino que podemos encontrar en la comida y lo hemos llamado enrutante. Este está dado por el alimento que más se consuma dentro de un territorio, a veces de manera inconsciente, pues se asume que lo que se cultiva o se produce será el alimento insignia, como en el caso de ustedes, que creyeron el frijol como su enrutante, pero realmente es el arroz. Es el alimento que les narra y les identifica. En mi comado fuimos viajeros del arroz, de ese grano blanco que crece en humedales de la Arcadia, de Huila o de algún lugar de China. El mismo arroz que nos conecta con Churido Pueblo en el municipio de Apartadó, donde si no hay arroz para el almuerzo significa escasez, significa que no hay rendimiento para todas las bocas y que no llenará. Y como bien nos dijeron ustedes, si no hay arroz, no hay nada. También fuimos viajeros del cacao. Esta bebida con la que la gente de Esfuerzos de Paz en Medellín inicia su día y hasta lo termina, es el motor y la energía, igual que para los viejos habitantes de México. En la vereda de Guapante, en el municipio de Guarne, también nos enruta y conecta una bebida a base de caña de azúcar. La panela dentro de nuestro territorio es resistencia. Por último, somos viajeros de la planta ancestral que alimentó y alimenta nuestra América. Pasando por cada territorio de nuestro extenso continente, este cruzó océanos y es la ofrenda que tierras americanas hacen al mundo, sembrado por campesinos que con su arduo trabajo permiten que hoy en casa podemos hacer arepas de chocolo, natillas, empanadas o mazamorra.
Es el maíz el alimento de cada día en el que se enruta Expedición Dignidad, que nos transporta por medio de olores, colores y sabores y sonidos a cada uno de nuestros territorios, historias y personas. En él encontraremos la posibilidad de narrarnos y de pensarnos colectivamente. Día 6. Caminar con otros. Después de dudar, sentir temor, explorar y alfabetizarnos en el universo de la comida, llega el momento de caminar con otros y a través de ese caminar reconocernos en el encuentro con los demás. La institución educativa Gonzalo Restrepo Jaramillo fue la primera en abrirnos sus puertas para construir conocimiento dentro de un aula muy particular que se encontraba en el fondo del pasillo a la derecha, la cual contaba con muchos de los insumos necesarios para nuestros laboratorios de cocina. Este espacio fue testigo de muchas preparaciones, comensalías, talleres y encuentros con estudiantes, con el equipo audiovisual de Teleantioquia y entre nosotros mismos. Nuestra expedición hacia la tierra del arroz comenzó con la imaginación gracias a las cartas que nuestras y nuestros estudiantes nos hacían llegar, en las cuales describían su territorio. Pero cuando nuestras piernas tocaron sus suelos, nuestros brazos sintieron la brisa atravesando el Magdalena y nuestros rostros sintieron el calor de ese corregimiento, comprendimos que en el papel no se logra recoger la inmensidad del paisaje que teníamos al frente. Nos encontrábamos entonces en esa Colombia profunda de la que tantas veces habíamos leído. El encuentro con la ruralidad representó para nosotros la apertura de un nuevo mundo, pues si bien habíamos tenido la oportunidad de estar en otros espacios formativos, nunca un espacio nos había enseñado y transformado tanto como este, debido a que comprender la ruralidad implica desacomodarse desde nuestra visión del mundo, pues las lógicas de las ciudades, marcadas con su fuerte acento globalizado, irrumpe con todo espacio, contratiempo y natura, muy por el contrario de las ruralidades, espacio en el cual se debe escuchar cada pequeña señal, porque esto es lo que marca la pauta de la cotidianidad. Es así entonces como 8 maestros en formación nos encontrábamos bajando la pequeña loma para ingresar a la institución con botas que quizás en la ciudad eran impensables, pero que allí se tornaban de vital importancia por las características del suelo. También con carpas que nos cubrieran de las constantes lluvias, y es que el maestro que conoce el territorio no encuentra esto como un impedimento. Asunto que no sucede con los estudiantes, que condicionados por el olvido y el abandono de sus escuelas, no pueden asistir a este espacio en días de fuertes lluvias. Todo esto nos ayuda a leer y a dimensionar de la escuela rural, y por esto se torna impensable que se ignoren estas características. Día 7. Conocimiento. Después de todo lo que hemos caminado, de las horas de lectura, de las noches en vela y los días de incertidumbre, solo queda seguir adelante pensando en cómo dar el siguiente paso. No solo por nosotros mismos, sino también por ustedes, la comunidad que amablemente nos recibió. Y es debido a que siempre han estado en nuestras mentes que hemos tenido la preocupación de cómo transmitir de forma amena esos conocimientos en los que trabajamos, lo que nos ha llevado a pensar en diversos materiales, y así hemos pasado por las cartas, las imágenes, los títeres, las semillas, las fichas, las lecturas, los mapas, las texturas, los olores y colores que permitieron conectar territorios y transmitir informaciones. Si recuerdan, uno de estos materiales que nos acompañó en nuestro viaje fue la caja alfabetizadora, contenedora de las palabras dulces que en forma de ofrenda daban entrada a las dinámicas del día, así como también cumplió la función de ser un banco de semillas, con el cual reconocimos variedades, alturas y tipos de suelos, pero la caja no se quedó ahí. A medida que pasó el tiempo, esta fue creciendo, porque de ella no solo salían cosas, también entraban otras, como las recetas y relatos que ustedes nos compartieron. Todo el trabajo detrás de estos elementos es la forma en que expresamos el compromiso ético que adoptamos como maestros, ya que cada una de nuestras acciones le dan cimiento a un camino donde podemos observar y entender juntos la sociedad en que vivimos. Porque no se trata de decir cosas por decirlas, sino de cómo las expresamos para que el mensaje sea recibido. Queremos pensar que nuestros encuentros fueron más que unas simples clases, porque los talleres que llevamos a cabo no fueron simples técnicas que aplicamos, se convirtieron en conversaciones, desde donde aprendimos, comimos y logramos construir conocimientos en conjunto, a partir del círculo de la palabra, que siempre estuvo abierto a todos, para que expresaran lo que tuvieran que decir. Hoy recordamos sus voces con cariño, que emocionados nos contaban sus experiencias en el campo y la cocina, o cuando nos brindaron su tiempo para pensar juntos en la comida de otras formas,
pasando por la farmacopea, lo económico y lo territorial. Sus palabras se encuentran llenas de conocimientos que hoy nos permiten seguir pensando la educación de otra forma a través de la cocina y la comida, por lo que nos gustaría agradecerles por ese tiempo que tuvimos juntos. Día 8. Socialización y aprendizajes. El camino ha sido largo y en muchos trayectos difícil. Sin embargo, el sinfín de experiencias que hemos coleccionado en este caminar nos ha marcado a todos y a todas. En esta ruta hemos tenido la oportunidad de conocernos, hemos visitado cocinas y abierto nuestros paladares a sabores desconocidos o antes rechazados. Hemos construido colectivamente con otros y hemos aprendido enseñando. Ahora es el momento de sentarnos a la mesa y poner todo en el mismo lugar. Como si se tratase de cocinar, vamos a realizar una sopa donde se integrarán cada uno de los ingredientes que han constituido esta expedición. Estos son una pizca de retos culinarios, una cucharadita de cartas, un poco de sazón con los laboratorios de cocina, un manojo de talleres, 3 cucharaditas de recorridos territoriales, 2 tazas de desarrollos didácticos, una docena de lecturas. Después de añadir a la olla cada uno de estos ingredientes, vamos a ponerla sobre el fuego. Se cocinará y estará listo para retirar, servir y socializar. Estando ya sobre la mesa, es momento de abrir la comensalía, de poner al centro del pensamiento la comida junto con la palabra y comenzar a reconstruir, a integrar y a procesar. El procesamiento es el momento donde saboreamos y repensamos la receta que construimos, donde estudiamos nuestros aciertos y desaciertos, donde proyectamos y trazamos los siguientes pasos. Terminando nuestra comensalía, descubrimos que es posible cocinar y educar, que el universo de la comida nos ofrece la posibilidad de repensar la escuela, el aula y la relación entre los sujetos que la habitamos, que la comida nos lleva a viajar por distintos mundos alrededor de un solo plato y que es posible dignificar la cocina como un espacio de construcción de conocimiento. Gracias a ustedes, querida comunidad, por darse la oportunidad de creer en esta apuesta. Día 9. Recoger la experiencia para narrarnos. Es posible que todavía falte mucho para que esta expedición llegue a su último día, pero vale la pena írselas contando. Hacer este recorrido ha supuesto ordenar el trayecto en la simulación de estos 9 días. Esta carta es parte de un compromiso entre ustedes y nosotros para darnos cuenta y razonar sobre lo que hemos caminado, para entender las acciones emprendidas, siendo tal como se ha pretendido la comida un centro de pensamiento, donde se integran conocimientos, saberes, memorias, ciencia, aquello que probablemente la escuela formalice temáticamente, pero que la cocina conviene mezclar por simple coherencia. No hay ningún espacio más óptimo para ejercer nuestra humanidad que cuando cocinamos. Es la mejor interpretación de Homo sapiens, por tanto constituye todo el legado del conocimiento construido o mejor aún incorporado. Para el 9º día, Marlon y Estefanía ya tienen la sartén por el mango, porque entienden que la memoria que han estado buscando la encuentran en las recetas guardadas de quienes han llegado a Mico Ahumado y se han servido del territorio para vivir. Vanessa y Caterina iniciaron sin entender por qué la comida podía trazarles de manera tan contundente una pregunta por las identidades, y al tenor de los sabores y saberes se fueron encontrando con un mundo situado en el que la vida de los sujetos se expresa a través de la comida. Mateo y Ana, de la mano de un lenguaje académico disciplinado, han ido sirviendo con sentido todo lo que experimentan comiendo y cocinando. Han descifrado el lenguaje que se cuece en la olla y solo inclinan sus cabezas para presentar respetos ante las cocineras y el territorio que se cocina a fuego lento para generar la comunión de la mesa entre cosecheras, cosecheros, cocineras, cocineros. Santiago y Cindy empezaron transformaciones que no solo eran académicas, había retos que les suponían cambios significativos en la vida y les ha implicado comprender lo que a nivel político y económico entrañan las decisiones que se asumen cuando definimos nuestra agenda culinaria y gastronómica. Clara, desde la cocina, conversa con sus estudiantes y busca que la comida cobre sentido para la transformación de una educación integral y con pertinencia territorial,
una manera de descolonizar el paladar con el sabor de la comida y la sazón de las palabras. Nuestro viaje ha ido refinando paladares, mejorando técnicas, encontrando razones suficientes para comprender que debemos ser conscientes de nuestra elección sobre lo que comemos. Queridos amigos y amigas de mi coahumado, esperamos que de regreso nos puedan contar lo que les ha significado llevar la comida al centro del pensamiento. Gracias por permitirnos cocinar palabras dulces, por alfabetizarnos en la comida de nuestro territorio, por aportarnos a la comprensión política y económica de lo que somos como país. Un afectuoso saludo de Expedición Dignidad.